Esta Eucaristía de este viernes de Cuaresma viene a nosotros con dos historias que a primera vista se nos presentan como historias de odio, de envidia y de asesinato, en definitiva. Sin embargo, la fe y la liturgia nos invitan como a tener en este día también del Sagrado Corazón, a descubrir el hilo de oro de salvación con que Dios va tejiendo nuestras vidas y nuestras existencias, incluso en las tinieblas de la maldad humana. Es importante tener esto en cuenta en un tiempo donde la maldad se sigue haciendo muerte en la guerra, en la injusticia, en todo lo que hoy atraviesa la comunidad de la humanidad. Tanto en la historia de José, vendido por sus propios hermanos, como en esta parábola de los viñadores homicidas, ¿no? Encontramos cómo el plan de Dios culmina precisamente hacia donde nos dirigimos, hacia la Pascua de Resurrección. La primera lectura es una lectura del Génesis, una lectura muy antigua, y es un drama familiar. Israel amaba a José porque era el menor de sus hijos, porque era el hijo de la vejez, porque seguramente tenía cuidados particulares, pero justamente ese amor despertó la envidia de sus hermanos, ¿no? Y nos dice la Escritura, llegaron al punto de odiarlo hasta no poder saludarlo, hasta no poder saludarlo. El odio siempre nace de pequeños resentimientos. En este caso podríamos decir lo que detona toda esta situación fue una túnica. Israel le regala a José una túnica de mangas largas. Y eso se sumó a todo justamente esos pequeños resentimientos que sus hermanos iban acumulando y que habían crecido hasta convertirse en un monstruo. ¿Cuál es la monstruosidad? Pergreñar la muerte de ese hermano. Y es notable también cómo sus corazones ya estaban emponzoñados, que hay algo que distinguía a José y que todos sabemos cómo termina la historia, en Egipto, el faraón, los sueños, y José interpretando los sueños, ¿no? Porque José tenía esa capacidad, no solo tenía la capacidad de soñar, sino tenía la capacidad de interpretar los sueños. ¿Qué dicen sus hermanos? Ahí viene este soñador. Lo dicen despectivamente. Despectivamente. Ellos que seguramente vivirían atormentados y tanto más iban a vivir atormentados, se habrán vivido atormentados hasta el reencuentro con su hermano, atormentados por justamente sus pesadillas, pesadillas de todo lo que le desearon, de todo lo que procuraron para él, como esa ida y vuelta, que no, que lo ponemos en el pozo, que lo sacamos del pozo, que esto, que el otro, en el medio la caravana y otros que lo sacan y lo venden como esclavo. Y ellos como que quedaron así, como que quedaron en una especie de pausa existencial. Y
justamente desde ahí, como para acallar el sueño de Dios que palpitaba en el corazón de José, no hubo nada que pudo hacerlo. Dios habló más fuerte. Y en el Evangelio se actualiza este drama. Ya no es una historia de una familia, sino que intenta ser la historia del mundo. La historia del mundo, la historia de hoy, podríamos decir, ¿no? Es la historia de la humanidad con Dios, de ese Dios que ha procurado hacer ese primer jardín que hemos compartido en las primeras semanas del tiempo de Cuaresma, ese jardín donde Dios pone con toda dedicación y con todo amor al hombre y a la mujer, ese jardín que el hombre y la mujer convierten, por así decirlo, en un deseo de su corazón de querer apropiarse de todo, y lo único que terminan descubriendo es que estaban desnudos. Bueno, ese jardín es hoy la viña, esa viña que se nos dice que plantó con esmero, que la cuidó y que la entrega a estos viñadores, a estos viñadores donde también empieza a crecer una ponzoña y una maldad que termina justamente como aquellos hermanos de José que veían en su virtud principal aquello que no soportaban. Es notable, a mí siempre me impresiona de esta parábola esto, ¿no? Finalmente les envió a su propio hijo pensando, respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron, miren esto, se dijeron, hablaron para adentro, ya estaban podridos, ya estaban justamente, ya la podredumbre los había y no podían ni sacar las cosas para afuera. Se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la herencia. La palabra del amor, este es mi hijo, van a respetarlo, les doy lo más grande que tengo, lo más sagrado que tengo, les mando lo más importante que tengo en mi vida. La palabra del odio, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia, las cosas. Entonces, este es el camino de la Cuaresma. El camino de la Cuaresma es permanentemente ir hacia adentro, a la esencia, aquello que dispara, aquello que dispara en nosotros esos celos, ese odio, y que hoy el Señor, una vez más, un año más, nos invita a ponerlo ante su mirada, no para que lo juzgue, sino para que lo redima, para que lo ilumine, para que lo perdone. Pero para todo eso también somos nosotros los que tenemos que abrir el corazón y sentirnos alcanzados por este amor y por esta misericordia de Dios. Que sea este camino que ya vamos promediando, ¿no? Hasta ahora venimos caminando, ahora vamos a empezar las últimas 3 semanas de Cuaresma, como les dije. Estemos muy atentos al Evangelio de cada domingo. El agua, la luz y la vida. Que hagamos eso como si fuéramos a volver a bautizarnos para que el Señor purifique nuestro corazón de todas sus inmundicias.